Vamos a invitar al ingeniero Carlos Alberto Padilla Paredes, especialista de corte y soldadura senior, a quien lo recibimos con fuerte aplauso. Ya los panelistas que lo van a acompañar, el ingeniero Víctor Chávez de Soldexa y al ingeniero José Pachao Moyo de Senati, quien recibimos igual con un fuerte aplauso. El ingeniero Carlos Alberto Padilla Paredes, Linderpador, es MBE en Marketing con mención en Ventas en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Tiene un diplomado en Inspección de Calidad de Soldadura en la Escuela Superior Politécnica de Litoral, ingeniero mecánico en especialización en metalurgia, también es inspector certificado de soldadura CWI de la Sociedad Americana de Soldadores, AWS, y supervisor de soldadura CWS. Le brindamos un fuerte aplauso al ingeniero Carlos Padilla. Bueno, agradecer primero la invitación, agradecer a la gente de Soldexa, a la gente del Senati, y contento de estar aquí. La verdad es que escuchando las conferencias, viendo un poco el concurso, viendo la participación de ustedes, veo que se cumple mucho el objetivo de la Sociedad Americana de Soldadura, que es difundir los conocimientos de soldadura a todas las personas y a todo el público que requiera. Nuevamente me presento, mi nombre es Carlos Padilla, soy especialista de soldadura de la empresa Linde, anteriormente era AGA. Tenemos una relación comercial, técnica, con la gente de Soldexa con más de 20, 30 años, y con ESAP podríamos decir que nacimos juntos, hace más de 50 años. Entonces, tenemos muchos eventos en común, tenemos ideas en común. ¿Cuáles son las ideas en común? Nosotros nos basamos mucho ¿en qué? En la seguridad, en la innovación y en la productividad. El tema de la charla que vamos a tener hoy día va a ser hablar sobre la innovación de Víctor en seguridad, orientado a los procesos de oxicorte. Vamos a ver un poco de temas de gases, temas de cilindros, y cómo nos ayuda la tecnología, las innovaciones de estas líneas para poder mejorar tanto el trabajo como nuestra seguridad. Aquí hay algo importante que todos tenemos que tener claro. Al finalizar el trabajo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es que yo quiero llegar seguro a mi casa. Me llamó mucho la atención en la introducción de seguridad que tuvimos, la seguridad la hacemos nosotros. Nosotros tenemos que resguardar todos los puntos de seguridad, y para resguardar los puntos de seguridad tengo que tener claro cuáles pueden ser los problemas que puedo tener en los procesos, tanto de corte como de soldadura. Comencemos y vamos a hablar un poco de los procesos oxicombustibles y vamos a ver un poco la explicación. Al igual que en muchas otras industrias, el trabajo con estos procesos puede ser peligroso si no se adoptan las medidas de precaución adecuadas. Todos los procesos tienen consideraciones de seguridad que yo debo tomar. Es importante estar familiarizados con el proceso en cuestión y con los riesgos que cada uno implica, tanto en soldadura como en corte. Debo tener claro y debo tener conocimiento sobre la soldadura, sobre los gases y la utilización correcta de lo que son los equipos, tanto de los procesos, los equipos, los accesorios y todo lo que conlleva que yo realice un trabajo final. Para ello la instrucción y la información son las más importantes formas de incrementar el nivel de seguridad. ¿Cómo yo me protejo? Con información, como lo que están haciendo ahorita, se están formando, se están llevando mucha información que no la van a guardar, sino la van a aplicar al momento de que ustedes van a comenzar a trabajar. Entonces, aquí algunas aplicaciones del proceso oxicombustible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros podemos hacer soldadura oxiacetilénica, vamos a realizar uniones de metales, vamos a utilizar varillas recubiertas y vamos a tener soldadura por coalescencia. También tenemos calentamiento. Nosotros podemos realizar precalentamiento, postcalentamientos, hacer tratamientos térmicos y algo interesante, como comentaba en alguna de las presentaciones, el problema que muchas veces sucede es que aportamos mucho calor a las piezas, principalmente a estructuras a vigas. ¿Cuál es el problema recurrente? La aplicación de calor. Le estamos aplicando mucho calor aportado a las vigas y normalmente, o a las estructuras, ¿qué es lo que sucede? Se deflectan. Entonces, por medio de cuñas térmicas, por la aplicación de combinación oxígeno-acetileno, nosotros podemos enderezar ese tipo de elementos y no utilizamos gas. Y por último, yo tengo el tema de procesos oxicombustibles.
tengo ranurado con llama y tengo corte con bisel. Entonces, de una manera general, en el proceso oxicombustible, ¿qué es el proceso? ¿Qué es lo que yo voy a tener? De una manera muy resumida, yo estoy oxidando el metal. Yo el metal, cuando se pone al rojo vivo, ¿qué está sucediendo? Lo estoy oxidando. Una vez que se oxida, yo acciono el chorro de oxígeno y comienzo a cortar. Muy simplificado. Entonces, voy adelantando un poco para esquematizar el punto. ¿Qué es lo que yo tengo al momento de realizar el corte? Yo tengo una boquilla, tengo llama, una llama principal y una llama secundaria. Entonces, al momento que yo voy a realizar el corte, voy a comenzar a cortar, yo posiciono la boquilla encima de la pieza que voy a cortar y llego aproximadamente a 900 grados centígrados, donde yo estoy oxidando el metal. En ese momento, yo aplico el chorro de corte y es lo que me ayuda a poder realizar el corte de soldadura. Algo interesante. Por norma AWS, la calidad de soldadura, la calidad de oxígeno que debería tener, debería ser 99.5%. Cada vez que su calidad de oxígeno baje, va a consumir más oxígeno el proceso. Entonces yo tengo el tema del corte con el movimiento, la escoria y el kerf que queda en el borde del corte. De una manera muy resumida, esto es lo que nosotros conllevamos o vemos en el proceso de corte oxicombustible. Entonces, ¿qué estamos respirando? Nosotros actualmente respiramos aire. ¿De qué está compuesto? Está compuesto de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y, para redondearlo, 1% de argón. ¿Cómo se extrae, podríamos decir, de una destilación de los componentes del aire? Nosotros, por medio de plantas criogénicas, nosotros por sistemas adiabáticos descomponemos el aire y lo extraemos en productos criogénicos. Y aquí tenemos algunas temperaturas: a menos 183 grados el oxígeno, el argón a menos 186 y el nitrógeno a menos 196. Entonces, para yo tener la combustión, ¿qué necesito? Yo necesito el triángulo de fuego, donde yo voy a necesitar el gas combustible, el oxígeno y la energía. Un poco hablando de los componentes, ¿qué tenemos en el oxígeno? Algo muy sencillo y es algo que deben recordar. El oxígeno es un gas oxidante, entonces es un elemento que yo necesito para poder realizar el proceso oxicombustible. ¿Qué es el gas combustible? Es un hidrocarburo, una mezcla de diferentes carburos que se queman en el aire o en el oxígeno. En este caso hay diferentes tipos de gases combustibles. Los más conocidos, ¿cuáles son? El acetileno, el propano, también tenemos el propileno, el gas natural y en algunas aplicaciones de soldadura, principalmente el hidrógeno. Algo interesante, normalmente todos hemos visto un cilindro de oxígeno o un cilindro de mezcla. Son cilindros de alta presión, pero el acetileno no es un cilindro. En realidad no lo denominamos como cilindro, sino como un acumulador. ¿Por qué? Porque dentro tiene una masa porosa, la masa porosa está lleno de acetona y la acetona es la que encapsula el acetileno para volverlo estable. ¿Por qué se sugiere muchas veces la aplicación del acetileno en vez de otros gases combustibles? Entre muchas otras ventajas, y orientándonos a la parte de seguridad, el tema de la densidad. Es un producto que, si existiera una fuga, no se queda en la parte inferior, sino que se eleva y no hay riesgos de explosión. Solo para que puedan visualizar un poco, esto sería un corte de lo que sería un acumulador de acetileno, donde está la masa porosa y en la parte derecha tenemos lo que sería un cilindro de alta presión. Aquí ven algo interesante. Nosotros tenemos un cilindro de alta presión que soporta mucho más de 200 bares, pero mucho más. Pero si ustedes pueden ver, o acuérdense los cilindros, este es un corte de un cilindro. Es un solo cuerpo. No tiene soldadura por ninguna parte. Y en la parte superior, ¿qué tiene? Tiene una entrada donde se pone la válvula. Si yo les pregunto, ¿cuál es la parte más sensible del cilindro? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede al momento que yo estoy trabajando? Tengo un cilindro, no lo ubico, no llevo el carrito o no lo posiciono de una manera correcta. ¿Qué puede suceder si ese cilindro se cae y no tiene una protección? Normalmente los cilindros deberían ir con tapas. Pero ¿qué sucede? Nosotros visitamos muchos talleres y mucha industria. Por facilidad,
a muchos operadores no les gustan las tapas de seguridad. Entonces, mágicamente desaparecen, salen, se encuentran arrimadas. Lo que están haciendo es sacándole mucho de la seguridad que llevan los cilindros. Entonces, ¿qué puede suceder si un cilindro se cae, pega en la válvula y sale disparado? Vamos a tratar de ver un pequeño video muy corto. En el mejor de los casos, no va a golpear a nadie, pero es un misil que va a salir. ¿Qué pasa con el cilindro? El cilindro se convierte en un proyectil que va a salir disparado y no va a preguntar, bueno, permiso, que por ahí voy a pasar. Entonces, va a ocasionar accidentes. Lamentablemente, nosotros tenemos reportes de accidentes o incidentes de seguridad donde los cilindros han golpeado en la válvula y han salido disparados. Entonces, como primera medida de seguridad, siempre recomiendo que los cilindros que llevan, normalmente deben llevar la tapa de protección, no los retiren. Pero si las retiramos, ante esto, ¿cuál sería una solución? Y una solución muy interesante que estamos aplicando desde el momento que salió y que Víctor desarrolló esta solución, la implementación de la línea y del regulador H2. Entonces, vamos a ver algunas características interesantes que tienen que ver con productividad, tiene que ver con formación y tiene que ver con seguridad. Entonces, yo siempre digo que este regulador tiene mucha tecnología. De pronto nosotros vemos un regulador que para lo único que nos sirve es para colocarlo y que me pase el gas. Pero debemos entender la información y la tecnología que viene atrás del regulador. Entonces, ¿qué tenemos? Una perilla de absorción de impactos. Tiene una trampa de partícula interna, tiene manómetros, tiene un manejo interactivo de seguridad y algo interesante que no había visto en ningún regulador. Bueno, lo había visto, pero en reguladores de gases especiales. Son los diafragmas de acero inoxidable. Ya vamos a entrar un poco en detalle de ese tema. Pero esta es una vista del regulador. La verdad es que en cuestiones de seguridad se ha implementado muy bien. Cubre una necesidad imperante del mercado de seguridad. Lamentablemente, la indicación de no quitar la tapa del cilindro normalmente no se cumple. Entonces, esta es una manera de asegurarnos, no solo ustedes, sino la empresa, de que exista algún accidente o algún riesgo. Entonces, en primera instancia hablemos de la perilla de absorción. ¿Qué es lo interesante? Que al momento de que el cilindro vaya a caer en el regulador, la perilla va a absorber mucha de la energía que va a tener al caer. Entonces, primero, tengo una medida de seguridad. Segundo, es una medida económica. ¿Qué sucedía antes? Y yo creo que a algunos les ha de haber pasado. Se cae el cilindro, gracias a Dios, no pegó en la válvula y no salió disparado. Pero ¿qué pasó con el regulador? ¿No rebotó? No, no rebotó. Pero normalmente, ¿qué se dañan? Se dañan los manómetros, se daña el cuerpo, se dañan las perillas. Normalmente ya tengo un regulador que no me sirve. Entonces, me ayuda de dos maneras. Me ayuda en la parte de seguridad porque absorbe mucho del impacto que tiene al momento de caer y también salvaguarda el regulador. Dependiendo de la fuerza con que caiga, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, son pequeñas partes que se deben reemplazar. Veamos. Bueno, aquí solo, de pronto tenemos mucho audio, pero podemos esquematizar qué es lo que hemos estado conversando. Nosotros tenemos un sistema que va a absorber el impacto y algo interesante es, una cosa es decirlo y muchas veces es mejor verlo. Entonces, esto es lo que sucede en la realidad. Los cilindros caen, los reguladores se dañan, los manómetros quedan inservibles. ¿Y qué nos toca? Volver a gastar en un regulador y volver a tener un tema de que el sistema no es seguro. Veamos un poco nuevamente este tema. Y es interesante porque la absorción que tiene estos reguladores les ha llamado mucho la atención a la gente de seguridad, porque aunque se trabaja mucho en la conciencia de que no quiten las tapas de los cilindros, lamentablemente es algo que sigue sucediendo. Entonces, el primer beneficio que tengo con el regulador es esto, que absorbe y elimino ese primer problema de seguridad.
Ahora, ¿qué más tengo? Tengo una trapa de partículas internas. Muchas veces al momento, en un taller, ¿qué sucede en un taller? Tengo muchas partículas, limallas, suciedad, o al momento que abro el cilindro puede haber alguna suciedad a la boca de la válvula. Esto puede entrar al regulador y puede dañar los diafragmas, puede ocasionar un accidente internamente del regulador. Tengo varias trampas con un difusor que puede absorber eso y puede evitar problemas con el regulador. Y aquí algo interesante es la información que tiene el regulador. Muchas veces nosotros, ¿cómo seleccionamos los parámetros de corte o de soldadura? Por experiencia, alguien nos dijo, ¿sabes qué? Yo siempre lo hice de esta manera. Para gente que no tiene mucha experiencia, gente que tiene mediana experiencia o gente que tiene mucha experiencia incluso, ¿qué información me da el regulador? Me dice cuáles son los parámetros de corte, cuáles son los parámetros de calentamiento, cuáles son los parámetros de soldeo, cuál es la presión de alta, cuál es la presión de baja. La verdad es que esa es una información que es interesante y es importante que cada uno de nosotros la podamos entender. ¿Por qué? Primero, temas de seguridad. Hablemos y acuérdense que nosotros vamos de la mano en la seguridad y la innovación. Entonces, por temas de seguridad es importante que yo sepa qué es lo que voy a hacer y con qué parámetros voy a utilizar. Y el tema económico. ¿Por qué voy a gastar más oxígeno, acetileno, propano para cortar un espesor delgado poniendo amperajes, flujos mayores? La parte interactiva del regulador muchas veces es incómodo al momento que estamos realizando un trabajo, tenemos los guantes y a veces las perillas son muy pequeñas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este tipo de reguladores? La parte ergonómica, la parte inclusive de visualización de los manómetros. En ocasiones cuando los manómetros estaban en una posición inadecuada, era complicado ver los parámetros y era complicado seleccionar el flujo adecuado. Entonces, con este tipo de desarrollo, ¿qué tenemos? Con este tipo de desarrollo es más amigable el proceso para poder realizar el corte. Aquí alguna información también del tipo de gas. El tipo de gas que el regulador va a suministrar al proceso, que puede ser oxidante, puede ser gases inertes o algún tipo de gas combustible. Y lo más interesante, y la verdad es que es una de las cosas que más me llamó la atención en su momento de este tipo de reguladores, es el diafragma. En su momento nosotros nos llegaban, por ciertas razones, muchos reguladores, muchas veces nuevos. Pero ¿cuál era el problema que tenían esos reguladores? Que se dañaba el diafragma. El diafragma en la parte interna es el que ayuda a que pase o no el flujo del gas. Entonces, imagínense un regulador relativamente nuevo que por un suministro inadecuado de gas o por un golpe o vaya pasado alguna suciedad, se dañe. Entonces, entraba a mantenimiento. Este tipo de reguladores no utiliza un diafragma de neofreno, o elastomérico, perdón, sino utiliza un diafragma de acero inoxidable, que tiene una dura, en conclusión, para hacerlo más rápido y más visible, la vida útil de este regulador orientado al diafragma se duplica. Incluso en las pruebas que nos han compartido, llegaron a duplicar y podría seguir sucediendo de que el regulador soporte más presión. Entonces, de una manera general, en este punto abarcamos que con el regulador nosotros eliminamos el problema de que si el cilindro se cae pueda salir disparado. Y como siempre comento, es la mitad del trabajo. Ya estoy 50% seguro que no voy a tener un accidente. ¿Cuál es el otro 50%? Que me puede ocasionar el proceso oxicombustible o el proceso oxiacetilénico, lo que son los retrocesos de llama. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el concepto de retroceso de llama? Bueno, espero que a nadie le haya sucedido alguna vez. Pero el concepto de retroceso de llama es el que es ocasionado por la combustión con la llama, la cual avanza hacia el interior del soplete, la manguera, el regulador y la botella. Perdón. El accidente típico ocasionado por un retroceso de llama es la explosión del soplete o de la manguera, pudiendo llegar a los demás componentes de la instalación con grave riesgo para las personas y para la instalación. Esperemos que nunca nosotros podamos ver un retroceso de llama total. Vamos a ver los tipos de retroceso de llama, porque es un accidente que nosotros al momento de suceder ya no podemos dar marcha atrás. Ya vamos a ver cierta información y es lo que nosotros tratamos de evitar. Entonces,
En torno a los retrocesos de llama, tenemos tres tipos de retroceso: el momentáneo, el sostenido y el total. El proceso no puede hablar, es un proceso, son equipos, no puede hablar, pero me puede dar señales de que algo está sucediendo y algo no estoy haciendo bien. La primera señal que yo tengo es el retroceso momentáneo. De pronto muchos de los que están aquí han comenzado a cortar, han posicionado la boquilla muy cerca de la plancha. ¿Y qué les ha sucedido? Se les apaga, ¿no? ¿Y qué hacen ahí? La vuelven a encender. Es lo primero que hacemos. Es la reacción lógica que normalmente tenemos información. Pero el sistema me está diciendo algo. Me está diciendo, revisa, algo está sucediendo. Algo hay que corregir. Entonces, el retroceso se llama momentáneo. Sucede hacia el interior del soplete. Con una precipitación, la llama se apaga y se vuelve a encender. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un desequilibrio en el orificio de la boquilla. La mezcla se quema con mayor rapidez de lo que puede fluir hacia afuera. Las medidas correctivas serían revisar y determinar qué está ocasionando ese retroceso de llama momentáneo. ¿Cuáles pueden ser las causas? La presión de trabajo incorrecta, la obstrucción de la boquilla, la reflexión de calor en juntas muy cerradas o el paso de gas restringido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Revisamos estos puntos. Alguien al momento de cortar y se le ha apagado la antorcha, ha revisado alguno de estos puntos, lo ha solucionado y ha vuelto a cortar. El 97% no lo hace. Muchas veces por tiempo, por desconocimiento, pero no lo hace. Entonces, el sistema en primera instancia me dice, pasa algo, pero nosotros no le prestamos atención. Se nos apaga, ¿y qué hacemos? La volvemos a encender. Después del retroceso de llama momentáneo, nosotros tenemos el sostenido. Entonces, digamos que algo característico de este retroceso es que escucho un silbido. La llama retrocede y se apaga. ¿Cuál sería la medida correctiva que debería hacer? Yo en ese momento debería cerrar, debería enfriar el equipo de corte de la boquilla y debería revisar qué está pasando. Nuevamente, ¿qué hacemos normalmente? O muchos de los casos. No le prestamos atención y bueno, decimos, bueno, se apagó, a encenderlo de nuevo. En este caso el proceso me vuelve a dar el segundo aviso de que está sucediendo algo. Algo está sucediendo, pero yo no le estoy prestando atención. Después de las dos primeras llamadas ya me saca tarjeta roja. ¿Qué sucede? Entonces yo tengo un retroceso total. En este retroceso de llama, retrocede por el soplete y penetra una de las mangueras, normalmente de acetileno porque tiene la presión más baja con relación al oxígeno. En este caso, si no hay un bloqueador de llama, que ya vamos a ver que es la solución para este tema, el mismo puede continuar al interior del regulador y entrar en el cilindro de gas. El otro problema ocurre cuando la mezcla de gas regresa por la manguera. Entonces, tenemos un flujo que regresa por la manguera y esto significa que va a regresar por el soplete, penetra en una de las mangueras y puede causar una explosión. Cuando indicamos que una vez que sucede no lo podemos parar, es por la velocidad. Más o menos viaja a 7.200 kilómetros por hora. Nos damos cuenta cuando el acumulador comienza a incendiarse o explota. El retroceso puede continuar por el interior del regulador y en el peor de los casos el retroceso puede llegar al interior del cilindro. Entonces, aquí algunas acciones que pueden suceder al momento de explotar. No tenemos un rango, incluso en algunos accidentes que han existido, el cilindro ha salido disparado, ha explotado, ha golpeado. Entonces es algo serio y nosotros tenemos que tomar las acciones de seguridad correspondientes. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar para eliminar ese riesgo? Acuérdense, todos los procesos tienen indicaciones de seguridad y este no es diferente. Si yo sé cuál es el problema, también sé cuál es la solución. Entonces, lo que yo necesito aquí son bloqueadores o retenedores de llama.
Normalmente, ¿qué hace este elemento de seguridad? Impide la extensión del retroceso de llama al cilindro o al sistema de suministro, porque muchas veces también está conectado a redes. Y puede ir montado tanto en el soplete como en los reguladores. Entonces, esto es una vista de lo que son los retenedores de llama. Es la principal medida para que yo pueda evitar un accidente. Entonces, con el retroceso de llama el retenedor de llama yo evito el inconveniente que puedo tener con un retroceso de llama y con el proceso oxicombustible. Pero ¿qué es lo que yo tengo en un retenedor de llama? Principalmente lo que yo tengo es una válvula unidireccional, tengo un filtro bloqueador de llama y tengo un dispositivo de cierre termosensible. Los dos problemas que tengo al momento de que haya un retroceso de llama es que el flujo, que normalmente debe salir, entra. Entonces, con la parte de la válvula unidireccional, yo cierro ese contraflujo. Entonces, no va a regresar un flujo. Y lo otro interesante es que yo tengo un filtro sinterizado. ¿Para qué me ayuda el filtro? Al momento que sensa una temperatura mayor, el filtro se expande y se cierra el bloqueador. Entonces, también corta el flujo y corta la llama. Entonces, aquí yo tengo una medida de seguridad para el inconveniente de lo que sería el retroceso de llama. Pero ¿qué es lo interesante en la línea Victor? En el accesorio de corte, lo interesante, bueno, tiene muchas cosas interesantes. La verdad es que es un desarrollo y una implementación en el mercado que lo ha aceptado muy bien. Tiene consideraciones de mejora de flujo, es fácil de usar, se repara en el campo, pero orientándonos a seguridad. ¿Cuál es la diferenciación? Que viene con los retenedores de llama incorporados. Entonces, ya el mango ya tiene los retenedores de llama que me sirven ¿para qué? Para eliminar el proceso de retroceso de llama. Aquí un poco de consideración con relación al flujo que me ayuda en el proceso de corte. Y algo interesante, y algo que muchas veces también nosotros no le prestamos atención. Alguien me va a decir, bueno, ya tiene retenedores de llama y me tiene que durar toda la vida. No. También debemos darle un mantenimiento porque nosotros no sabemos que hubo un retroceso de llama, solo vemos que se apaga. Y como no revisamos, lamentablemente lo volvemos a encender y posiblemente tengamos el mismo problema. Entonces, el filtro, porque es un filtro sinterizado también interno, se va llenando de hollín. En este sentido, hay que darle un mantenimiento para que la vida útil de este dispositivo también perdure. Y como complemento a esta parte, los retenedores de llama normalmente vienen, en este caso viene en el equipo de corte, pero se sugiere por seguridad también tener los retenedores de llama a la salida del regulador. Entonces, muchas veces me han indicado, no, ya con los retenedores de llama en el mango, en este caso que vienen incorporados, o si tocara poner retenedores de llama en el mango, es suficiente. Es una primera medida de seguridad y es el paso correcto. Pero la medida de seguridad completa es implementar los retenedores de llama en los reguladores, porque muchas veces estamos realizando un proceso de corte o de soldadura, pero ubíquense en el taller, tienen mangueras largas de 5, 6, 8, 10 metros y va pasando alguien o puede ocasionarse un accidente en la parte intermedia donde están trabajando. El incidente puede ocasionar una chispa y puede retroceder desde la manguera, el regulador y el cilindro. Entonces, la manera más adecuada de resguardar la parte de seguridad es tener retenedores de llama también a la salida de los reguladores. Aquí una vista de lo que sería una configuración típica de lo que tengo con un regulador de acetileno, de propano y los retenedores de llama, donde se ubican para proteger la parte externa del regulador. Aquí un poco más la configuración de lo que tenemos con los reguladores y con los retenedores de llama. Y no solo se aplica a los gases combustibles, sino también se aplica a los gases oxidantes. Entonces, siempre es bueno visualizarlo, porque de pronto alguien me dice, mira, yo he trabajado durante 10, y es lo que normalmente me topo. Yo he trabajado durante 10 años, 15 años, y nunca he tenido un retroceso de llama.
posiblemente sí han tenido un retroceso de llama, pero no se han dado cuenta y han corrido con suerte. Entonces, aquí les voy a poner un video. Se trata, normalmente nosotros tratamos de hacer mucha parte práctica para esquematizar todo el tema, en este caso de los retrocesos de llama. Esta es una simulación, creo que pueda ser un poco más clara, de qué sucede. Un poco les voy explicando la simulación. Por un lado voy a tener un retenedor de llama, por otro lado no, y puedo ver cómo va pasando la llama. Otro elemento que se utiliza para una parte de seguridad son las válvulas check. Sirven, pero lo más recomendable es un retenedor de llama. ¿Por qué? Por eso. ¿Sí ven? La llama pasó. Porque la válvula check lo que restringe es el flujo, pero no el calor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no pasó nada. Pero no pasó porque se colocó un retenedor de llama. Entonces, cumplió su función. El retenedor interno, el anillo cilinderizado se expandió, se cerró y no dejó pasar ningún elemento de calor o ningún dispositivo con relación a este tema. Entonces, he tratado de ser conciso. Voy a indicar algunas consideraciones como conclusión antes de ver el tema de las preguntas. Como norma, nosotros siempre tenemos que primero está la seguridad y primero están las personas. Entonces, como comentaba al inicio, nos enfocamos mucho a temas de seguridad. Pero el tema de seguridad no comienza con nosotros, debe nacer con ustedes y debe desarrollarse con ustedes. Nuevamente, felicito a las personas que han podido venir a la capacitación. La verdad es que es un momento interesante y se ve que están ávidos de información, están ávidos de aprender, y este tipo de capacitaciones son largas, pero es interesante porque hay mucha información que yo la puedo aplicar a mi trabajo. No es una información que la voy a tener, la voy a guardar y de pronto en 2 o 3 meses posiblemente la lea. Entonces, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque esto les puede salvar la vida. Entonces, la aplicación de este tipo de equipos o consideraciones de seguridad es lo que me va a ayudar a mí a poder llegar a mi casa. Entonces, muchas gracias por la atención. Bueno, procedemos a la ronda de preguntas. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Carlos, acá hay una pregunta del público, la voy a leer. Claro. Al calentar una plancha para enderezar, ¿pierde sus propiedades? No. Por cuñas, al momento de aplicar cuñas, se realiza un cálculo. Es un juego matemático. Nosotros tratamos de ubicar diferentes cuñas, controlamos el calor aportado, se hace un cálculo de aporte de calor y nosotros tratamos de ubicar en ciertas posiciones las cuñas térmicas. En este caso, fatiga menos el material, porque el otro método es utilizar medios mecánicos, y en ese medio mecánico yo necesito poner gatas, y al momento de poner las gatas puedo lastimar el metal base. Entonces, con este proceso, que depende del país, no se aplica mucho, pero es uno de los procesos más efectivos para el enderezamiento de las vigas. Eso. Hola. Tengo una pregunta. Si bien es cierto, no es muy común que se caiga una botella, es muy común ver que los operadores dejan la mariposa de presión de los reguladores abierto, y es más, hay un metro que dice, déjamela ahí que yo trabajo con esa toda la semana. ¿Cómo va la tecnología de los reguladores, de los nuevos, para evitar todo eso? O sea, el daño en los reguladores. Mira, la verdad es que ese tema no se da aquí, se da en todos los países, no sé, en Sudamérica lo he visto varias veces. ¿Qué sucede? Y con las mismas palabras, mira, yo ya he seteado a esta presión, es más, muchas se lo marcan.
y se van y cierran el cilindro, pero dejan abierto el regulador. ¿Qué pasa? Posiblemente al otro día no venga esa persona en esa posición de trabajo. Posiblemente venga otra persona y ¿qué es lo que hace? Abre el cilindro. ¿Qué sucede? Toda la presión del cilindro va a llegar al regulador. ¿Qué va a dañar? ¿Qué cree que va a dañar ahí? El diafragma. Entonces, esa es una práctica que no deberíamos hacer. Pero ante esa práctica, el regulador, ¿qué es lo que me ayuda? Tiene el diafragma acero inoxidable, es mucho más resistente. Entonces, si continúo con esa práctica, el regulador no me va a durar más de 2, 3 meses. Con este diafragma, la vida útil del regulador mejora. Pero más que mejorar la vida útil del regulador, es una práctica que nosotros deberíamos tenerla clara. No deberíamos hacerla. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por, bueno, ya es viernes, 5 o 6 de la tarde y ya me quiero ir a mi casa. Entonces, son medidas y son procedimientos que más que por la parte económica, por la parte de seguridad. Entonces, la consideración es cerrar el regulador, cerrar el cilindro y cada vez que yo vaya a trabajar, yo puedo setear los parámetros. Y lo que me ayuda el regulador, como nosotros pudimos ver, es que me da información de soldadura, de calentamiento y de corte. Entonces, es mucho más fácil que yo pueda parametrizar al momento de iniciar mi corte todos los días. Carlos, una última pregunta. Veo que los reguladores, Víctor, por cada tipo de gas está un color identificado, oxígeno verde, rojo acetileno. Pero acá en Perú compartimos la conexión propano-acetileno, bueno, es la misma conexión. ¿Cuál es el peligro de utilizar de manera incorrecta los reguladores para un tipo de gas? Lo ideal es siempre usar el regulador con relación al gas combustible que vaya a utilizar. En el caso del acetileno, si alguien puede ubicarse o acordarse de un regulador de acetileno, ustedes pueden ver que cuando llega a 15 psi ya hay una línea roja. ¿Qué sucede? El acetileno no trabaja a presiones muy altas. Cuando aumenta la presión puede suceder un tema de descomposición del acetileno. Entonces, la marca que me da el regulador me ayuda a considerar que no debería subir la presión, no debería subir tanto la presión cuando uso acetileno. En cambio, la del propano, que entiendo que también se usa mucho acá, no tiene esa consideración de seguridad porque el propano no trabaja de la misma manera que el acetileno. Ya, tengo una pregunta última. Claro. De todas las empresas que has visitado, ¿cuál crees tú que es la causa por la cual los empresarios no compran las válvulas antirretroceso? Mira, pregunta difícil. Yo te puedo decir en primera instancia, muchas veces es desconocimiento, muchas veces no entienden el peligro al cual está exponiendo el dueño de una empresa a sus operadores. Pero ¿sabes qué? Yo también me he topado que en este tipo de capacitaciones, nosotros hacemos también muchas capacitaciones en Ecuador, son la voz del soldador, que es el primer indicio al dueño de la empresa de que debemos tomar medidas de seguridad. Entonces, si viene un operador y te dice al dueño de la empresa, es que mira, esto puede suceder, puede ocasionarse un accidente, debemos tomar las medidas de seguridad, es trabajar con ellos también. Yo te puedo decir que le sale más caro a un empleador tener un accidente laboral, pero yo también hago un énfasis que yo no lo hago porque a él le salga caro. Yo lo debo hacer porque yo quiero llegar seguro a mi casa. Entonces, mucho es desinformación, mucho es que mucha gente no ve el peligro, no lo entiende. Y yo creo que lo importante y lo ideal sería comenzar con la parte informativa, la documentación. Entonces, ahorita, bueno, en Ecuador se da mucho el tema de seguridad industrial. Entiendo que aquí también se está dando mucho. Se trabaja mucho con los ingenieros de seguridad, con la parte de seguridad, se muestran los problemas, se analiza y en conjunto sale una solución. Entonces, un poco sería informarnos, dar información, seguir dando información al mercado, mostrar los beneficios que yo voy a tener con la implementación de un equipo que es relativamente sencillo, pero que nos puede eliminar grandes problemas de seguridad.